queremos saludar con un caluroso abrazo virtual a la diputada presidenta de la Comisión de Salud, Ana María Gamuri, que nos acompaña en esta mañana tan fría acá en la zona centro. Ana María, qué rico conversar contigo. Primero que todo, saber y felicitarte por tu condición de presidenta de la comisión. ¿Cómo ha sido este aterrizaje en la Comisión de Salud, que tiene tantos desafíos en un momento tan crítico y álgido como el que estamos viviendo? Bueno, hola, los saludo a todos, ¿cómo están? Y a todas y todos nuestros auditores. La verdad es que me tocó asumir esta presidencia en un momento álgido, por decirlo menos, por decirlo suavemente, ¿no? O sea, a pocos días de haber asumido se desencadena la crisis en que todos hemos presenciado, que tiene que ver con esta agudización, ¿cierto?, de los virus respiratorios, principalmente el sincicial, y la lamentable, trágica situación del fallecimiento de Mía, esta pequeña en San Antonio, más los otros casos. Sabemos que se precipitó una crisis política y me tocó, digamos, asumir la comisión al medio de esta situación. Hoy día ya está todo un poco más calmado, más ordenado, y desde ese sentido yo también claramente mostré mi postura, mis posiciones, cómo evaluaba esta crisis política y qué es lo que pensaba que había que hacer. Y finalmente terminó ocurriendo más o menos de la forma en que yo lo había manifestado. Esperamos que ahora esto se descomprima y podamos reenfocarnos y seguir trabajando. Tenemos muchas urgencias, muchos temas muy importantes que trabajar en la Comisión de Salud. Por lo tanto, superado este impasse doloroso, hay que decirlo, y que esperamos que con todas las correcciones, que hoy día ya estamos muy informados, tenemos un informe detallado desde el Ministerio y la Subsecretaría de todas las acciones que se están haciendo. Entonces esperamos que se retome la calma para poder afrontar este momento crítico de una manera coordinada, eficiente, dejando de lado querer sacar ganancias políticas, porque con el sufrimiento humano no se juega. Aquí se corrigen los errores, lo responsable políticamente. Yo celebro las palabras del presidente Boric y seguimos trabajando. Es verdad. Daniel, por favor. Sí, usted pidió la renuncia del subsecretario Arao, fue de las pocas que lo pidió explícitamente. Y eso, sí, bueno, usted hizo una evaluación entonces para llegar a esa conclusión antes. Bueno, por supuesto, y quiero aclarar, yo no pedí la renuncia porque no tengo la facultad para aquello. Lo único que podía pedirle la renuncia al presidente. Yo di mi opinión de que a mí me parecería correcto que el subsecretario diera un paso al costado. Lo propuse en esos términos, siendo muy respetuoso de las atribuciones que cada uno tiene, ¿no? Sí, y efectivamente eso surge del análisis político de la situación, entendiendo que evidentemente fue ocurriendo lo que yo preveía. Se precipitó esta amenaza de la acusación constitucional, en el fondo querer arrasar con todo el ministerio, y aquí por eso lo que yo señalé era que era importante deslindar las responsabilidades políticas, y esta responsabilidad política correspondía a la Subsecretaría de Redes Asistenciales y no directamente al gabinete de la ministra. Y eso lo dije claramente desde el principio, quizás bastante en solitario desde el oficialismo, pero el tiempo terminó dándome la razón de que era la salida correcta para descomprimir esta situación y poder seguir haciéndonos cargo de lo realmente importante, que es cuidar la salud de todas las chilenas y chilenos. ¿Sabe lo que pasa, diputada? Que uno... esto tiene como varias aristas, y una arista es el aprovechamiento político de ciertos sectores, porque vimos a la diputada Flores con la familia de Mía, digamos, haciendo un punto político horrible, inhumano, que la inhumana es ella. Pero también vimos, por otro lado, que ayer estaban conversando del tema en la Cámara y no había ni un diputado republicano ahí. Lo mostró la Cámara, una diputada. Entonces uno dice, a ver, pero ¿hay interés de la derecha en que los chilenos y chilenas tengan mejor calidad de vida, que no haya muerte de niños, etcétera, el virus sincicial que usted mencionaba, u otros virus? ¿O es una cuestión política que al fondo es para pegarle al gobierno como todos los días y no importa el tema que sea, lo uso? Yo estoy de acuerdo con tu análisis, me parece del todo incorrecto. Por supuesto que hay parlamentarios de oposición, parlamentarios de derecha que tienen que actuar correcto, que están mirando también esta situación, queriendo aportar, no lo descartamos, pero en el caso que estás señalando, me parece la peor forma de utilizar el sufrimiento ajeno. Yo te puedo decir, yo también he estado en contacto con la familia, hablando con ellos todo el día, pero no se me hubiera ocurrido hacer un acto performático como este. Las ayudas se hacen en silencio, con conciencia, los apoyos verdaderos, y cuando no estamos queriendo solamente hacer un punto político. Yo quisiera ver hasta dónde sigue ese acompañamiento ahora que se cae la acusación constitucional y todo, a ver si realmente es el acompañamiento real. Entonces, usufructar del dolor ajeno a mí me parece de lo más bajo que se puede hacer en la política. Realmente fue patético, y yo creo que fue condenable desde todos los sectores. Yo creo que incluso la propia derecha le tiene que haber dado pudor ver este espectáculo. Y por supuesto que los responsables de ninguna manera son los padres de Mía, por favor, hay que dejarlo sumamente claro. O sea, yo siento que ellos han sido utilizados, manipulados de esta manera
aprovechando la disponibilidad, ¿cierto?, la vulnerabilidad de su dolor. Y eso me parece que en política es horrible como práctica. Y me impactó ver que se hiciera eso, porque uno esperaría, incluso los que están en la vereda política contrario, un poco de altura de mira frente a situaciones tan dolorosas como la que estamos viviendo de esta familia y de las otras familias que han perdido a sus pequeños. Pero lo cierto es que aquí hubo un error que terminó no sabemos hasta qué punto influyó en el desenlace de esta tragedia. Lo que sí sabemos es que esta niña fallece sin la atención médica que debía. Si a lo mejor hubiese recibido la atención médica que correspondía, tal vez el desenlace hubiese sido el mismo o no vamos a saberlo nunca, pero no puede ser que una persona en Chile, una niña cualquiera que tiene estos síntomas no reciba la atención. Ese me parece y no podemos esperar que ahora nosotros ya sabemos, se supone que ya tenemos claro que la derecha va a utilizar todos estos errores graves que terminan con la vida de personas, ¿sí? A ese nivel de grave que llamamos un error, pero es un error que termina con la vida de seres humanos pobres, que son los que acceden a porque al final es una persona pobre que fallece sin recibir la atención médica que correspondía. Y eso es gravísimo. Y yo creo que sí, la derecha utiliza esto de forma inescrupulosa y para atacar al gobierno, claro, pero eso no es nada nuevo. O sea, sabemos que eso va a ser así con cada una de las cosas que ocurra. Entonces tú no puedes darle motivaciones, no puedes no llamar a todas las clínicas, no puedes tener esta falta de gestión cuando estamos comenzando, insisto, estamos comenzando el invierno, ni siquiera ha empezado el invierno. O sea, no es nada nuevo que cualquier error que ocurra va a ser utilizado de esta forma inescrupulosa, inmoral y monstruosa, diría en algunos aspectos, sobre todo en la exposición de las víctimas, ¿cierto? Yo le diría, señora Ana María, ¿usted qué piensa que se puede hacer para enfrentar este periodo que viene? Porque vemos, expertos internacionales están mostrando curvas donde se ve un aumento en los contagios, Chile al mismo nivel de Estados Unidos, en este minuto. Entonces, ¿se puede prever que la ola está aumentando todavía? ¿Y por dónde vienen las medidas para que esto no siga sucediendo? Para ordenar un poquito desde el principio de lo que estás planteando. Evidentemente que esto nos conmociona, evidentemente que aquí hubo una falla de los protocolos, Mía no recibió la atención que necesitaba, que era haber sido trasladada a una cama crítica. Eso estamos conscientes y eso es lo que ha llevado finalmente a que yo manifestara la postura que manifesté, o sea, tomando plena conciencia de esto. O sea, creo que lo primero es asumir los errores. Más allá de que el punto político, de que quieran hacer los otros, los adversarios políticos, pero primero nosotros tenemos que asumir los errores y que esto fue un error dramático. Y quiero detenerme un segundito acá porque hemos investigado bastante para entender qué es lo que pasó. Los protocolos estaban bien diseñados, ¿cierto? El cómo se tiene que actuar este sistema conectado, cómo tiene que actuar la gestión de búsqueda de camas críticas. Pero lo que pasa en la práctica es que esto no se implementó correctamente, faltó fiscalización, y yo he profundizado bastante en el caso de Mía, cómo ocurrieron las cosas, he hablado con la familia, he hablado con la corporación de usuarios de ese hospital, ¿cierto? Claudio Vicuña, conozco el tema con bastante profundidad. Entonces, primero, asumir que efectivamente aquí las cosas no funcionaron, hubo un error, y ese error no lo sabemos, pero sí sabemos que, no sabemos si finalmente Mía se hubiera salvado necesariamente, no lo sabemos, puede ser que sí, pero lo que sí sabemos, y eso no puede volver a pasar, es que Mía no tuvo la cama que necesitaba a tiempo. Y eso es un error dramático que hay que partir por reconocerlo. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué pasa aquí cuando vemos qué es lo que ocurre? Bueno, vemos, por ejemplo, la ausencia de personal médico, muchos con licencia en este hospital. Vemos problemas de gestión, 3 direcciones en el último tiempo, el nuevo director lleva 3 meses, vemos falta de insumos. Entonces, vemos que justamente no se están dando las condiciones más allá de que estén en el papel. Entonces, hoy día el esfuerzo es en monitorear que estas medidas se estén ejecutando efectivamente, y hoy día estamos seguros de que esta alerta para la búsqueda y la gestión de camas críticas está funcionando de otra manera totalmente distinta, y esa es la corrección que tenemos que hacer. Y lamentar en el corazón y sentidamente, lo digo ya no solo como diputada, lo digo como madre, como abuela, me conmueve el dolor de esas familias, sobre todo el dolor increíble que produce la incertidumbre de pensar de que si se hubiera tenido la cama a tiempo, quizás Mía estaría viva, ¿cierto? Eso no podemos eludir el dolor que eso significa. Entonces, asumiendo aquello, hoy día lo más importante es que no le vuelva a ocurrir a ningún otro niño a lo largo de nuestro país, y que esta gestión de camas críticas funcione adecuadamente. ¿Qué estamos haciendo? Fiscalizando, por cierto, aquí cada uno de los parlamentarios, particularmente de la Comisión de Salud, pero el resto también, en contacto con sus centros de salud. ¿Qué está pasando con los usuarios en los distritos? ¿Están pudiendo recibir estas atenciones?
Créanme que hemos recibido una cantidad de peticiones de audiencias, de reuniones para recoger esta información. ¿Qué se está haciendo hoy día? Después de un periodo que también hay que decirlo, los trabajadores de la salud vienen desgastados, cansados, muchos con licencias, pero también por enfermedades, por afectaciones de salud mental, por ansiedad. Tienen problemas también contractuales en algunos de sus establecimientos donde trabajan. Entonces, aquí tenemos que ir avanzando en conjunto a volver a solidificar esta red pública, a volver a mejorar estas coordinaciones, y en eso se está. Pero también, y aquí quiero detenerme un segundo, para poder seguir haciéndonos cargo de esto es necesario también atender las necesidades y las peticiones laborales de los trabajadores de salud que afectan muchísimo el establecimiento y que también de alguna forma colaboran a complicar este clima. Pero hoy día yo también quiero hacer un reconocimiento al tremendo esfuerzo que están haciendo todos los trabajadores y los profesionales de la salud a lo largo de todo el país atendiendo esta crítica situación. Y las cifras son importantes, son importantes. Hoy día tenemos 1.173 camas críticas pediátricas habilitadas, porque y esto significa un aumento de un 58% de la dotación total que había existido en el país. Se está haciendo un esfuerzo realmente considerable, reforzando sobre todo la gestión de camas críticas, que es donde sabemos que falló el protocolo que debía haber funcionado. Es verdad lo que usted dice y uno lo valora también. Ahora, en términos generales, porque vivimos una emergencia de la cual hay que hacerse cargo y coincido en todos los puntos que usted plantea, pero desde la Comisión, ¿cuál es su perspectiva para fortalecer el rol del Estado en la salud pública? Ayer nos hablaba, por ejemplo, el doctor Kong, una realidad triste y dura, pero que es muy cierta, nos decía él. Es cierto, Mía falleció por la falta de cama, pero en realidad el problema de Mía no era realmente que no había una cama, sino haber nacido en San Antonio, porque hay una discriminación atroz entre las competencias, las capacidades y la infraestructura de las regiones con Santiago. Sí, bueno, es muy medular lo que tú estás planteando. Aquí tenemos que entender que todo este problema también se traduce en la urgente necesidad de fortalecer nuestra salud pública, ¿cierto? Eso es evidente, ¿no? Sabemos las consecuencias de un modelo mercantilizado, ¿cierto? En la salud y cómo eso ha afectado finalmente la atención de salud de chilenas y chilenos, y por lo tanto es importante avanzar en esa dirección. Pero por otro lado, aquí también cuando vemos que la oposición hace escándalos, ¿cierto? Y estas utilizaciones mediáticas tan dolorosas, pero por otro lado niega la sal y el agua. O sea, niega una reforma tributaria que nos permitiría inyectar recursos para fortalecer la salud pública. ¿Cómo lo hacemos sin esos recursos? Sin un pacto fiscal que habilite poder avanzar en la conquista de derechos sociales, en darle una mejor calidad de vida a las chilenas y chilenos, es imposible. Entonces, la verdad es que se vuelve más terrible esta posición de la derecha, porque critica, ¿cierto?, hace puntos políticos, aprovechamiento político, pero niega los recursos económicos para poder mejorar la situación, para poder fortalecer la salud pública y sobre todo para darle mejores condiciones a los trabajadores y trabajadoras de la salud. Por ejemplo, hoy día tenemos problemas de las mujeres. Ustedes saben que más del 70% de los profesionales de la salud son mujeres, ¿cierto? Y que hoy día tienen, o de los trabajadores de la salud, más bien ampliando a todos los trabajadores de la salud. Hay problemas con el cuidado de los hijos, hay problemas en la gestión, ¿cierto?, de todo lo que tiene que acompañar para que los trabajadores puedan desempeñar su trabajo bien. Problemas en el encajonamiento, por ejemplo, en el Hospital Padre Hurtado, que es un hospital tan importante en la región metropolitana, no está en mi distrito, pero sí atiende a toda la Pintana, a todos los pobladores de la Pintana, en que hoy día vemos un problema. Este era un hospital experimental que se integró y cambió a la red pública, pero ahí en el encajonamiento de los salarios de los profesionales se han generado muchos problemas que no han sido atendidos con la suficiente celeridad. Entonces también desde la Comisión de Salud y desde esta presidencia queremos hacer de puente entre los trabajadores de la salud y las autoridades para ir cerrando esta brecha, solucionando estas situaciones, porque en la medida en que los trabajadores de salud están bien, ¿cierto? También les permiten desempeñar su trabajo con la tranquilidad y como hoy día se les necesita y como lo están haciendo a lo largo de todo Chile, pero todavía hay muchas situaciones de precariedad laboral, de falta de condiciones, particularmente en regiones, particularmente, por ejemplo, en San Antonio, lo que estamos hablando. Entonces, aquí tenemos que avanzar, obviamente tenemos que salir de la crisis de ISAPRE, que tiene una parte, fortalecimiento de FONASA, pero lo que hay que avanzar es el fortalecimiento de la salud pública y a cómo repensamos hoy día este modelo. Sabemos que desgraciadamente tenemos una oposición muy fuerte a querer avanzar en la conquista de los derechos sociales, más bien que están en la postura de mantener este modelo mercantilizado en lo que es pensión, en lo que es salud, en lo que es educación. Ha sido muy difícil avanzar en los cambios estructurales, sobre todo porque no tenemos la mayoría parlamentaria que nos permita hacerlo con la celeridad y de la manera que quisieran. Sí, lo que pasa es que hay yo concuerdo plenamente con ustedes, estamos encajonados. Porque en el fondo todos estamos conscientes de que hay un problema en la salud pública. Sí, estamos todos conscientes, desde el más republicano hasta el más de izquierda. El punto entonces hay que hacerse cargo.
pero hay una sesión especial de emergencia para la enfermedad respiratoria y ningún parlamentario republicano está en la sala. Por otro lado, entonces decimos ya, hay que meterle más plata al sistema. Sí, hay que hacer una reforma tributaria. ¿Y qué hacen los republicanos? Se oponen y se cae. Entonces, para los puntos de prensa, para hacer escándalos, para pedir acusaciones constitucionales contra la ministra, son los primeros en estar. Pero cuando hay que buscar las soluciones reales, ¿cierto? O no están en la sala o no están dispuestos a poner plata. Y además la defensa irrestricta, con esos proyectos de ley absurdos de defensa a la ISAPRE, ¿cierto? Entonces, ¿qué somos tontos los chilenos que no nos damos cuenta de eso? O sea, hay un sector que no quiere que esto avance, que además defiende el sistema que nos tiene así, y que cuando hay verlo en el Congreso, ni siquiera están. Entonces, aquí estamos encajonados, esto es una cuestión que no tiene mucha salida, salvo que se pueda hacer cosas por decreto, ¿cierto? No sé cómo han visto eso, discutido por el Congreso, de hacer cosas como en el propio Ministerio de Salud, hacer cambios internos, no sé, que se puedan hacer, pero no sé qué han visto ustedes en eso, o han trabajado con el gobierno o no sé, le pregunto. Daniel, tú tienes toda la razón en lo que estás planteando, si esa es la gran contradicción que hay aquí, los que dicen que quieren las mejoras, pero finalmente niegan la sal y el agua para que eso ocurra. Entonces, ¿cuál es la honestidad que hay aquí realmente? ¿No? Es complejo, es complejo. Ahora, dicho esto, Dios, déjame decirte que en temas de salud, que son complejos, al menos tenemos en la Cámara de Diputados y Diputadas una comisión que ha logrado funcionar de manera bastante armónica, a pesar de la diversidad de colores políticos. Está todo el espectro político ahí. Hoy día me toca dirigir esta comisión en que además fui elegida por unanimidad. O sea, también tuve los votos de la derecha, sabiendo que no era necesario porque teníamos los suficientes, digamos, los oficialistas, ¿no? Dentro del pacto administrativo. Pero lo que te quiero decir con esto es que a pesar de todas estas pequeñeces, ahí a veces en un espacio más cerrado, más acotado de una comisión, aparece cierta sensatez y podemos caminar hacia puntos de encuentro, como que se abandonan un poco las trincheras tan ideologizadas y estamos viendo los temas realmente en sí mismos, ¿no? Recibiendo a los pacientes, recibiendo las situaciones, viendo los proyectos, y hemos logrado incluso varios proyectos avanzar con unanimidad. Sabemos que en tema de ISAPRE va a ser más complejo, pero yo apuesto a que podamos ir abriendo un espacio sensato de discusión. Y yo he escuchado declaraciones de personeros de oposición en la comisión que a mí me han sorprendido. Incluso, por ejemplo, cuestionando el sistema de licitaciones hospitalarias de un republicano. Entonces, digo, bueno, me parece que hay un espacio como para poder abrir un poquito de sensatez. Y ahí tengo el desafío como presidenta de la comisión de ver cómo conducir esto. Tremenda pega. Tremenda pega la que tiene. Es harta pega, sí, es harta pega, la verdad es que sí. Pero bueno, señora Ana María, y es el desafío. Yo me he comprometido a tratar de dirigir y conducir la comisión con ecuanimidad, lo cual quiere decir no tampoco echar tierra a los errores propios o del propio sector, sino enfrentarlos. Y también pienso que es parte de esta ecuanimidad. Y por otro lado, cuando vemos propuestas interesantes de la oposición de la derecha, acogerlas también. Eso es necesario, tenemos que crear un clima en que podamos avanzar, entendiendo que este no es el escenario de transformaciones, Daniel, que tú y yo y todos los que estamos aquí hubiéramos soñado hace unos 3 años atrás, nunca nos hubiéramos imaginado estar en este escenario. Estamos claros, ya ni siquiera entrando en el tema constituyente, porque ahí ya tendríamos para otra hora entera de conversación, ¿cierto? Pero la verdad es que estas son las condiciones en las que nos toca enfrentar los desafíos, y lo que queda hacer, lo único que queda por hacer es hacerlo con la máxima altura, y como digo yo, que es como mi lema de vida, haciendo lo correcto y soltando el resultado, porque el hacer lo correcto no nos garantiza que nos va a ir bien, pero por lo menos sí la tranquilidad de la coherencia propia, ¿cierto?, del apego a la verdad, es de que en plena conciencia uno está haciendo lo que considera correcto por el bienestar, por el beneficio de todas las chilenas y chilenos desde el rol que a uno le toca como parlamentario. Señora Ana María, y pensando en lo que hacer lo correcto, ¿usted vio el video de la diputada Jimena Osandón? Porque tal vez podría, no sé, si usted vio que ella consiguió droga muy rápido, en cosa de minutos, quizás hacer un videíto así, ¿no han pensado para incentivar la vacunación, la prevención, el uso de la mascarilla? Pídele ayuda a la misma Jimena, que baila muy bien. A lo mejor en Grindr hay un doctora, pues lo podemos encontrar ahí. No, yo de verdad lo encuentro, mira, me quedé, como dice uno vulgarmente, peinada para atrás con esto, que realmente ya la creatividad es impresionante. Y parece que realmente la senadora Sandón, la diputada Sandón tiene como una obsesión con el tema de la droga. Acuérdense que llevó al Tribunal Constitucional el artículo del cultivo medicinal, o sea, ha permanentemente dicho que no, quien tiene una receta para uso medicinal va a cultivar 10.000 plantas porque se la va a vender al tráfico.
como que tiene una paranoia, encuentro yo con este tema, realmente. Y que le hace hacer cosas tan desquiciadas como este video que después dijo que era falso, que era todo montado, que no había sido real tampoco. No te creo. Bebé, espera. No, ¿Dijo ese eso? no está desayunando, no estamos desayunando, ¿verdad? Por favor, vea la información, fue trucado, no fue real. Más encima. No, pero si yo ¿Pero la cuál vi. es el sentido entonces? Yo la vi. No, en muchos matices, o sea, yo encuentro que toda denuncia es válida, ella como diputada tiene la obligación de si compró esto, entregarlo antecedentes a la justicia, pero si fue una cuestión Una puesta en maqueteada, escena. es tratar de descubrir la rueda Para de nuevo si mostrar todo el lo mundo que sabe que ahí ocurría. se vende. O sea, no es una cuestión de ahora. O sea, fue una Entonces, actuación, la verdad es que- pero pero de yo que se encuentro- metió, mira. de que se metió a Grindr, se metió a Y Grindr. nosotros... Esa parte fue real. Oye, pero la otra cosa es que, ya, también no seamos ingenuos. Eso La existe poli- hace muchos años. La policía, el subsecretario Vergara, ya saben de que en Grindr se vende droga. Pues, ¿sí? No es una novedad esto. Bueno, yo les quiero decir algo, como anécdota, ¿no? Ya en otras partes, en otras latitudes, en Estados Unidos, en varios estados, pero también en algunos países de la Unión Europea, están y lo han incorporado en la legislación, el delivery de cannabis por estas aplicaciones como una medida más segura que ir a comprar a una tienda física, Sí, claro. evidentemente. Entonces, la verdad es que el mundo va caminando en otra dirección y parece que la diputada Sandón está como, digamos, entendemos el problema. Tenemos un problema de drogas, créanme que para mí esto es súper importante. Me reuní el viernes pasado con la directora de Senda, estamos trabajando en poder reenfocar la prevención, la educación, pero lo que está haciendo la diputada Sandón no va en esa dirección, la verdad, es una dirección errada, generando además más confusión, más aún cuando después nos dice que era mentira el video, que había sido para mostrar que así se hacía. Claro, ella O no, sea, de a lo verdad que mejor esa no no, es la manera seria. a lo mejor la parte donde hacen la transacción habrá sido mentira, pero si hay alguien que no sabía cómo conseguir Tusi, ahora lo Ahora sabe. lo sabe. Gracias Ahora a lo la sabe. señora Jimena le enseñó paso Claro. a paso cómo se hace. Entonces yo digo, Bueno, ¿cuál es la idea? justamente, por ejemplo, en una de las conversaciones que hemos tenido con Senda últimamente, tiene que ver, por ejemplo, en que las pesquisas que hay para percibir los consumos problemáticos, ¿cierto?, de drogas y todo, no existe el TUSI, todavía no está como en la clasificación de la búsqueda o la pesquisa, cuando hoy día sabemos que es uno de los problemas importantes que afecta a la juventud, el consumo de esa droga en particular. Entonces, la necesidad de actualizarse también, pero también desde enfoques no punitivos ni criminalizadores. ¿Ustedes creen que la solución es meter preso a los usuarios de sustancias? Obviamente que esa no es la solución, que es lo que busca la diputada Sandón finalmente, ¿no? Perseguir tanto a los usuarios como a los que hacen el delivery, por decirlo de alguna manera. Esa no es la forma de enfrentar las políticas públicas. Lo que nos está mostrando aquí es que tenemos un problema sin resolver, al cual hay que ponerle atención, pero atención de manera seria, ¿no? Como lo estamos conversando con Senda, como lo estamos conversando con el subsecretario Vergara, ¿no? Pero no de esta manera, de nuevo, performática de la derecha, de hacer Exactamente. show Así es. con cosas que no tienen ningún sentido. Igual advertimos a la gente que es peligroso pedir azúcar flor por Grindr. Puede llegar cualquier cosa. Imagínate que tú pides Tusi y te llega un tremendo gallo con la cosa así, es una herramienta y yo dice, yo no quería este paquetito, yo no quería este paquetito porque es una aplicación de citas gay. Entonces, Es verdad. la señora Sandón, para poder demostrar su punto, ha tenido que meterse en una cantidad, pero de... Y van a llegar del la cantidad de mundo. solicitudes ahora. Oye, La verdad. Entonces, bueno. en fin. Entonces, eso nos aleja de la política Sí. seria. Lo performático ¿no? nunca La serio. política del espectáculo. En la política me refiero, porque me encantan las performances en una obra de teatro, por ejemplo. Sí, claro. Sí, por cierto. En una Yo soy intervención. actriz, imagínate, Claro, ¿cómo sí. no me va a gustar a mí también? Pero no en la política y menos en el Congreso. Voy a leer comentarios de Ana María. Paulo Ranz nos dice, qué feo es el uso político de la derecha de todas las desgracias. ¿Es verdad? Sí. Siempre ocurre. Sara Lazo, los hospitales de regiones están al debe. Las ambulancias de traslado no cumplen tampoco en las localidades alejadas de Santiago. Camilo Fuenzalida, el día en que la derecha chilena le preocupe la salud pública, ahí recién creeré en lo que están diciendo hoy. Hasta entonces, nada de nada. Paola Vázquez, necesitamos reforma tributaria para generar recursos y descentralizar también las platas. Marisol Lisbeth Espinosa, hace años que no están los recursos, no se puede pretender que un gobierno resuelva los problemas sociales que se arrastran por décadas. Carmen Espinosa, los insumos también son importantes en los centros de salud y les cuento personalmente que sé que siempre faltan. Y Cecilia de Lira, que nos dice acá, la salud siempre ha sido un lujo, es suerte que te atiendan a tiempo. Parte de los comentarios de la gente de la comunidad y aprovechamos de agradecerle a usted también por su buena voluntad. Muchas gracias, diputada. Diputada, que siga No, con su encantada. trabajo
Yo me exitoso y le siento deseamos como lo en la mejor. casa conversando con ustedes, así Sí. que cuenten conmigo cuando quieran. Aquí harto que ir Muchas contando gracias. desde la presidencia de la Comisión de Salud. Muy Muchas bien. Y le gracias. llegó un lindo ramo de flores. Me encantaron las flores que están detrás. Sí, tiene bonitas ¿Ves? flores ahí al lado. Claro que sí. ¿Esta le gustó o esta? Las dos, las dos, las dos. Las dos. Muy bien. Besos para usted, diputada. Un abrazo, Chao. muchas gracias. Gracias, abrazo. Ana María Gamuri conversando con nosotros acá en La Voz de los que Sobran. Presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Presidenta de la Diputados. Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.